Era la 1:11 de la madrugada del 3 de septiembre de 2018, cuando Miguel Ángel Contreras decidió que esa sería su última noche en la tierra. Sentado en el piso frío de la celda número 17, con una sábana atada alrededor de su cuello y lágrimas corriendo por su rostro, este hombre de 32 años, condenado a cadena perpetua, había llegado al final. Ya no podía soportar el peso de todo lo que había hecho. Ya no podía vivir con los recuerdos que lo atormentaban cada segundo de cada día. Pero lo que Miguel no sabía es que a la 1:11 de esa madrugada, justo cuando estaba a punto de quitarse la vida, algo imposible estaba a punto de suceder. Algo que los guardias de seguridad no podrían explicar. Algo que cambiaría no solo su destino, sino el destino de cientos de personas. Porque a la 1:11 de la madrugada, en la celda más oscura de la penitenciaría de máxima seguridad, Jesucristo mismo cruzó las puertas de acero, atravesó los muros de concreto y entró a salvar a un hombre que el mundo había desechado para siempre. Esta es la historia real de Miguel Ángel Contreras. Y si alguna vez has pensado que estás demasiado lejos de Dios, que has cometido pecados imperdonables, o que ya no hay esperanza para ti o para alguien que amas, prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te demostrará que ningún alma está tan perdida que Jesús no pueda encontrarla. Mi nombre es el de alguien que ha dedicado su vida a compartir testimonios del poder de Dios. Y te prometo que esta historia te hará llorar, te hará creer y te recordará por qué servimos a un Dios de milagros imposibles. Antes de continuar, quiero que hagas algo. Si estás escuchando esto mientras haces otras cosas, detente, busca un lugar tranquilo, porque lo que vas a escuchar no es solo una historia, es un testimonio del poder transformador de nuestro Señor Jesucristo y merece toda tu atención. ¿Lista? Entonces comencemos desde el principio. El hombre que perdió su alma. Para entender el milagro que sucedió esa madrugada del 3 de septiembre, primero necesitas conocer quién era Miguel Ángel Contreras. Miguel nació el 15 de abril de 1986 en un barrio humilde de una gran ciudad. No voy a decir exactamente dónde para proteger la identidad de las personas involucradas, pero lo que sí puedo decirte es que Miguel no tuvo las oportunidades que muchos de nosotros damos por sentadas. Su padre abandonó a la familia cuando Miguel tenía solo 4 años. Nunca lo volvió a ver. Su madre, Rosa María, era una mujer trabajadora y de buen corazón que amaba a sus hijos más que a su propia vida. Trabajaba limpiando casas durante el día y en una lavandería por las noches, tratando desesperadamente de mantener un techo sobre sus cabezas y comida en la mesa. Rosa María era cristiana, no de nombre solamente, sino de verdad. A pesar de su pobreza extrema, nunca dejaba de dar gracias a Dios. Cada noche, sin importar lo cansada que estuviera, se arrodillaba junto a las camas de Miguel y sus 2 hermanos menores y oraba por ellos. Señor Jesús, decía con voz suave, cubre a mis hijos con tu sangre preciosa, protégelos de todo mal, guía sus pasos por el camino correcto, y aunque yo no pueda darles todo lo que necesitan, sé que tú sí puedes. Amén. Miguel recuerda esas oraciones. Incluso años después, cuando su vida se había sumergido en la oscuridad más profunda, recordaba la voz de su madre, clamando a Dios por él. Y aunque él no lo sabía en ese momento, esas oraciones estaban siendo guardadas en el cielo como incienso aromático delante del trono de Dios. Porque la Biblia nos dice en Apocalipsis capítulo 5, versículo 8,
que las oraciones de los santos son como copas de oro llenas de incienso delante del Cordero. Cada oración que Rosa María hizo por su hijo fue escuchada. Cada lágrima que derramó fue recogida por Dios en su redoma. Y aunque parecería que esas oraciones no fueron contestadas durante muchos años, la verdad es que Dios las estaba guardando para el momento perfecto. Pero volvamos a la historia de Miguel. Cuando Miguel tenía 11 años, algo terrible sucedió. Su madre enfermó gravemente. Los doctores dijeron que era cáncer en etapa avanzada. Sin seguro médico y sin dinero para tratamiento, Rosa María se deterioró rápidamente. Miguel nunca olvidará la noche del 16 de marzo de 1998. Su madre, acostada en su cama, apenas podía respirar. Llamó a Miguel y a sus hermanos a su lado. Con voz débil pero firme, les dijo algo que quedaría grabado en el corazón de Miguel para siempre. «Hijitos míos», susurró Rosa María, «voy a estar con Jesús pronto. No lloren por mí. Pero quiero que me prometan algo. Prometan que no importa lo que pase en sus vidas. Nunca, nunca se olviden de que Dios los ama. Prometan que algún día volverán a Él, porque yo estaré en el cielo, esperándolos. Y cuando lleguen allá, quiero poder abrazarlos y decirles, lo lograron, mis amores, lo lograron». 3 días después, Rosa María murió en paz, con una sonrisa en su rostro y el nombre de Jesús en sus labios. Para Miguel, que tenía apenas 11 años, fue como si su mundo se derrumbara. Los 3 hermanos fueron separados y enviados a diferentes hogares de acogida. Miguel fue colocado con una familia que no quería realmente a un niño. Solo querían el cheque del gobierno que venía con él. Y ahí fue donde todo comenzó a torcerse. A los 13 años, Miguel ya andaba con muchachos mayores que lo introdujeron a las drogas. A los 14 estaba robando para conseguir dinero. A los 15 había caído en una espiral de violencia y crimen que parecía no tener fondo. Cada vez que hacía algo malo, Miguel escuchaba la voz de su madre en su mente. «Nunca te olvides de que Dios te ama». Pero él empujaba esa voz hacia atrás, enterrándola bajo capas de dolor, ira y resentimiento. «¿Dios me ama?», pensaba Miguel con amargura. «¿El mismo Dios que se llevó a mi madre? ¿El mismo Dios que permitió que mi vida se convirtiera en esto? Si ese es el amor de Dios, no lo quiero». Los años pasaron. Miguel se volvió más duro, más frío, más peligroso. Se involucró en actividades criminales cada vez más graves. No voy a entrar en detalles específicos, porque no es el propósito de esta historia glorificar el pecado, sino glorificar la redención. Pero lo que sí puedo decirte es que para cuando Miguel tenía 30 años, había hecho cosas de las que él mismo se avergonzaba profundamente. Vivía una vida llena de violencia, de traición, de destrucción. Lastimó a personas inocentes. Participó en actos que quitaron la paz de familias enteras. Y cada noche, cuando trataba de dormir, los rostros de sus víctimas lo atormentaban. Pero Miguel había aprendido a bloquear esa voz de conciencia. Usaba drogas para no sentir. Usaba alcohol para olvidar. Se rodeaba de otros criminales para justificar su estilo de vida. Todos hacemos lo que tenemos que hacer para sobrevivir, se decía a sí mismo. El mundo es cruel, o comes o te comen. Pero la verdad que Miguel no quería admitir era que estaba muriendo por dentro. Cada día que pasaba, un pedazo más de su humanidad se perdía. Cada crimen que cometía se alejaba más del niño que alguna vez fue. El niño que se arrodillaba junto a su madre y repetía oraciones sin entenderlas completamente. Y entonces vino el arresto. El 10 de enero de 2018,
en una operación policial masiva, Miguel fue capturado junto con varias otras personas. Las pruebas en su contra eran abrumadoras. Cuando el juez pronunció la sentencia el 23 de febrero de ese mismo año, Miguel escuchó las palabras que sabía que vendrían, pero que aún así le cayeron como un martillo. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. 32 años. Toda una vida por delante, y la pasaría entre 4 paredes hasta el día de su muerte. Cuando los oficiales lo esposaron y lo sacaron de la sala del tribunal, Miguel miró hacia atrás una última vez. No había nadie ahí para él. No había familia, no había amigos, no había nadie que le importara si vivía o moría. Sus hermanos, si todavía estaban vivos, hacía años que no sabía nada de ellos. Estaba completamente solo, o al menos eso pensaba, porque lo que Miguel no sabía es que en ese mismo momento, mientras lo llevaban encadenado hacia la camioneta que lo transportaría a la prisión, alguien estaba orando por él. Un guardia de seguridad llamado Carlos Ramírez, que había estado en la sala del tribunal ese día, vio a Miguel y sintió una voz clara del Espíritu Santo. Ese hombre es mío. Prepárate para ser parte de su historia. La penitenciaría de la desesperanza. La penitenciaría estatal de máxima seguridad, donde enviaron a Miguel, era exactamente lo que te imaginas. Un lugar brutal, despiadado, donde la humanidad parecía no existir. El edificio era una estructura masiva de concreto gris, rodeada por muros de 6 metros de altura, coronados con alambre de púas, torres de vigilancia en cada esquina, guardias armados en cada pasillo, puertas de acero que se cerraban con un sonido metálico que te recordaba constantemente que no había escape. Miguel fue asignado a la celda número 17 en el pabellón D, el sector de los condenados a cadena perpetua. Era una celda de 2 metros por 3 metros, con una litera de metal atornillada al piso, un inodoro de acero inoxidable sin asiento, un pequeño lavabo y una ventana de 20 centímetros cuadrados con barrotes gruesos que apenas dejaba entrar luz. Los primeros días fueron un shock. El ruido constante era ensordecedor. Gritos, puertas que se abrían y cerraban con estruendo, peleas que estallaban sin previo aviso, guardias que gritaban órdenes. El olor a cientos de cuerpos encerrados, mezclado con desinfectante industrial y comida rancia, era nauseabundo. La violencia estaba en todas partes, en el comedor, en el patio de recreación, incluso en las duchas. Los prisioneros se agrupaban en pandillas según su raza, su ciudad de origen o sus conexiones criminales anteriores. Y si no te unías a ninguna, eras vulnerable. Pero Miguel había estado en lugares peligrosos antes. Sabía cómo moverse, cómo hablar, cómo proyectar una imagen que decía «no me busques». Los otros prisioneros lo dejaron en paz después de las primeras semanas. Sin embargo, lo peor no era el ambiente externo. Lo peor era lo que estaba pasando dentro de Miguel. Por primera vez en más de 15 años, Miguel no tenía acceso a drogas o alcohol. Había intentado conseguir algo en el mercado negro de la prisión, pero era caro y arriesgado. Y honestamente, algo dentro de él ya no quería eso. Ya no quería huir. Porque por primera vez, Miguel estaba confrontando la realidad total de lo que había hecho con su vida. No había distracción, no había escapatoria. Solo había silencio, tiempo y sus propios pensamientos. Y esos pensamientos lo estaban matando. Cada noche, acostado en ese catre duro y frío, Miguel veía caras. Las caras de todas las personas a las que había lastimado a lo largo de su vida. Escuchaba voces, voces de víctimas, voces de personas que habían confiado en él y a las que había traicionado,
voces que le decían: esto es lo que mereces, morir aquí, solo y olvidado. Y sobre todo, escuchaba la voz de su madre: nunca te olvides de que Dios te ama. ¿Cómo puede Dios amarme?, se preguntaba Miguel en la oscuridad, con lágrimas corriendo por su rostro. Después de todo lo que he hecho, ¿cómo puede haber amor para alguien como yo? El peso del remordimiento era físico, como una roca de 1000 kilos aplastando su pecho. Miguel no podía respirar, no podía dormir, no podía comer. Se estaba consumiendo. Los otros prisioneros notaron que Miguel era diferente. No buscaba problemas, no hablaba mucho, no se reía con los chistes vulgares, no jugaba cartas ni veía televisión en la sala común. Simplemente existía, como un fantasma viviente caminando por los pasillos. Ese tipo no va a durar mucho, decían algunos prisioneros. Tiene esa mirada, la mirada de alguien que va a colgarse pronto. Y tenían razón. Pasaron semanas, luego meses. Marzo llegó con su frío persistente. Abril trajo lluvias que golpeaban la pequeña ventana de la celda. Mayo, junio, julio, agosto. 6 meses de agonía mental y espiritual. Miguel estaba muriendo por dentro, consumido por el remordimiento y la desesperanza. Había intentado suicidarse 2 veces antes. La primera vez fue el 12 de abril, cortándose las muñecas con un pedazo de metal afilado que había encontrado en el taller de carpintería. Pero un guardia que hacía su ronda de noche lo descubrió a tiempo. Miguel estaba inconsciente en un charco de sangre. Lo llevaron de emergencia a la enfermería. Le hicieron transfusiones. Le cosieron las heridas. Cuando despertó 3 días después, lo primero que sintió no fue alivio de estar vivo, sino ira de que lo hubieran salvado. ¿Por qué no me dejaron morir?, le gritó al médico. No tengo nada por qué vivir. ¡Déjenme morir! Lo pusieron en observación suicida durante 3 semanas. Una celda especial sin nada con lo que pudiera lastimarse. Vigilancia constante. Evaluaciones psiquiátricas. Medicamentos antidepresivos que lo dejaban atontado, pero no aliviaban el dolor. Luego lo regresaron a la celda 17. El segundo intento fue el 28 de junio. Miguel había estado guardando sus sábanas, rasgándolas en tiras y tejiéndolas para hacer una cuerda improvisada. Una noche, a las 3 de la madrugada, ató un extremo a los barrotes de la ventana y el otro alrededor de su cuello. Se paró en su litera, cerró los ojos y se dejó caer. Pero la sábana no aguantó. Se rompió. Y Miguel cayó al piso con un golpe sordo que despertó al prisionero de la celda de al lado, quien llamó a los guardias. De nuevo a observación suicida. De nuevo evaluaciones. De nuevo medicamentos. El psiquiatra de la prisión le dijo: Señor Contreras, usted está sufriendo de depresión severa y trastorno de estrés postraumático. Necesita terapia de largo plazo y posiblemente medicación permanente. Pero la verdad es que mientras usted no encuentre una razón para vivir, ningún medicamento va a funcionar. No hay razón para vivir, respondió Miguel con voz vacía. Voy a morir aquí de todos modos. Solo estoy acelerando lo inevitable. Y fue entonces cuando el oficial Carlos Ramírez decidió que era tiempo de actuar. El guardia con una misión. Carlos Ramírez era un hombre de 58 años, con el rostro curtido por 3 décadas de trabajar en el sistema penitenciario. Tenía el cabello gris, arrugas profundas alrededor de los ojos y manos callosas de alguien que había visto y hecho de todo. Pero lo que hacía a Carlos diferente de los otros 150 guardias de la penitenciaría
era esto. Él veía su trabajo como un llamado de Dios, no solo como un empleo. Carlos se había convertido al cristianismo 25 años atrás, cuando él mismo estaba al borde del abismo. Había sido alcohólico, su matrimonio estaba destruido y estaba a punto de perder su trabajo. Una noche, completamente borracho, había puesto una pistola en su cabeza, listo para acabar con todo. Pero en ese momento, su hija de 7 años entró a la habitación. Lo miró con esos ojos grandes e inocentes y le dijo: «Papi, ¿estás bien? Tuve un sueño de que un ángel me dijo que te abrazara y te dijera que Jesús te ama». Esas palabras simples, salidas de la boca de una niña, quebraron algo dentro de Carlos. Dejó caer la pistola, abrazó a su hija y lloró como nunca había llorado en su vida. Al día siguiente fue a una iglesia por primera vez en 30 años. Entregó su vida a Cristo, dejó el alcohol, salvó su matrimonio y desde entonces había dedicado su vida a ser las manos y los pies de Jesús, especialmente en el lugar más oscuro que conocía, la prisión. «Señor», oraba Carlos cada mañana, antes de ponerse su uniforme, «estos hombres están perdidos. El mundo los ha desechado. Pero tú no los has desechado. Tú me enviaste a este lugar por una razón. Úsame. Muéstrame a quien necesitas que alcance hoy. Dame sabiduría y compasión. Ayúdame a ver a estos hombres como tú los ves, no como el mundo los ve». Y Dios escuchaba esas oraciones. A lo largo de los años, Carlos había sido instrumental en la conversión de docenas de prisioneros. No lo hacía de manera obvia o insistente. No predicaba sermones en los pasillos. Simplemente mostraba amor, respeto y compasión a hombres que nunca lo habían experimentado. Y cuando el Espíritu Santo le indicaba que alguien estaba listo, Carlos actuaba. Había estado observando a Miguel desde el día que llegó a la prisión, el 23 de febrero. Había algo en ese hombre que tocó el corazón de Carlos. Veía el sufrimiento en sus ojos, el peso del remordimiento en sus hombros encorvados, la lucha interna que lo estaba consumiendo. Después de cada intento de suicidio de Miguel, Carlos oraba más intensamente: «Señor, ese hombre está listo para encontrarte, pero está tan perdido en su dolor que no puede ver la salida. Muéstrame cómo alcanzarlo. Dame las palabras correctas en el momento correcto». Y el Espíritu Santo le respondía constantemente: «Todavía no, espera. Tiene que llegar al final de sí mismo primero. Cuando esté completamente quebrantado, cuando no tenga nada más a que aferrarse, entonces ve a él». Así que Carlos esperó y oró. Durante 3 meses, desde junio hasta septiembre, oró por Miguel Ángel Contreras todos los días sin decirle una sola palabra. Oró por él en su casa mientras tomaba café en la mañana. Oró por él en su auto camino al trabajo. Oró por él mientras caminaba por los pasillos de la prisión haciendo sus rondas. Oró por él en la noche antes de dormir. Y el 2 de septiembre de 2018, domingo por la tarde, la voz del Espíritu Santo fue clara como el cristal: «Ahora, es hora. Ve a él ahora». La Biblia que cambió todo. Era un domingo por la tarde, día de visitas en la prisión. La sala de visitas estaba llena de familias, esposas, madres, hijos pequeños que apenas reconocían a sus padres. Había lágrimas, abrazos, promesas de «cuando salgas, todo va a estar mejor». Miguel, por supuesto, no tenía visitas. Nunca las tenía. Se quedaba en su celda durante las horas de visita, sentado en su litera, mirando las paredes grises de concreto que habían sido su único paisaje durante los últimos 6 meses. Ese día en particular, Miguel estaba en su punto más bajo. Había decidido que haría un tercer intento de suicidio.
esta vez sería diferente. Esta vez lo haría bien. Ya no usaría sábanas endebles. Había conseguido, mediante un intercambio con otro prisionero, un cable eléctrico lo suficientemente fuerte. Lo había escondido debajo de su colchón. Su plan era simple. Esa noche, después del recuento de las 11, cuando las luces se apagaran y los guardias se redujeran a rondas cada 2 horas, lo haría. Se colgaría de los barrotes de la ventana con el cable, y esta vez no fallaría. «Lo siento, mamá», susurró Miguel, mirando al techo de su celda. «Sé que me pediste que volviera a Dios algún día, pero es demasiado tarde para mí. He ido demasiado lejos, he hecho demasiado daño. No hay redención para alguien como yo». Una lágrima corrió por su mejilla, luego otra, y antes de que pudiera detenerlo, Miguel estaba llorando, sollozando con todo su cuerpo, con 16 años de dolor, culpa y vergüenza saliendo finalmente. Fue en ese momento que Carlos Ramírez pasó por la celda número 17 durante su ronda. Carlos se detuvo. Vio a Miguel quebrado, llorando como un niño, y la voz del Espíritu Santo le habló tan claramente que casi era audible. «Ahora, Contreras», dijo Carlos suavemente. Miguel se sobresaltó, limpiándose rápidamente las lágrimas con el dorso de su mano. Se puso de pie, tratando de recobrar algo de compostura. «Oficial Ramírez», dijo con voz ronca, «disculpe, yo solo...». «No tienes que disculparte por llorar», interrumpió Carlos gentilmente. «Llorar significa que todavía eres humano, que todavía sientes, y eso es bueno». Miguel lo miró, confundido. Los guardias generalmente no hablaban así con los prisioneros. Generalmente los trataban como animales o, en el mejor de los casos, como números. Carlos se acercó más a los barrotes de la celda. Miró directamente a los ojos de Miguel. «Contreras, quiero preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo. ¿Estás listo para morir?» Miguel sintió que se le cortaba la respiración. ¿Cómo sabía este guardia lo que estaba planeando? Tardó un momento en responder. «No sé a qué se refiere, oficial». «Sí sabes», dijo Carlos firmemente pero sin dureza. «He visto esa mirada antes. He visto a hombres que han decidido que ya no quieren seguir viviendo. Y la tienes. Así que te pregunto de nuevo, ¿estás listo para morir?» Miguel no podía mentir. Algo en la manera en que Carlos lo estaba mirando, con compasión genuina, desarmó todas sus defensas. «Sí», susurró finalmente. «Estoy listo, más que listo. Esta vida no vale la pena vivirla». Carlos asintió lentamente. Entiendo por qué sientes eso. Has hecho cosas que te persiguen. Has lastimado a personas y ahora estás atrapado aquí con tus pensamientos, sin escape. Cada día es un recordatorio de todo lo que has perdido y todo lo que hiciste mal». Miguel sintió más lágrimas brotando. «Usted no entiende, no puede entender. Las cosas que he hecho, no merezco vivir». «Tienes razón», dijo Carlos, y Miguel lo miró sorprendido. «No merezco vivir. Según la justicia humana, según lo que has hecho, probablemente mereces estar aquí hasta que mueras. No voy a mentirte sobre eso». Miguel sintió que su corazón se hundía aún más. Si este guardia, que parecía bondadoso, también creía que no había esperanza, entonces realmente no la había. Pero entonces Carlos continuó. «Sin embargo, hay una diferencia entre lo que mereces según el mundo y lo que Dios quiere darte. Y quiero que entiendas algo muy importante. Lo que mereces no es lo que defines quién puedes llegar a ser». Miguel frunció el ceño. «No entiendo». Carlos sonrió levemente. «Lo entenderás. Pero primero necesito que me prometas algo. Necesito que me prometas que no harás nada esta noche, que le darás a Dios una oportunidad de hablarte. Solo una oportunidad. ¿Puedes hacer eso?»
Miguel no sabía qué decir. Parte de él quería decir que no, que su decisión ya estaba tomada. Pero otra parte, esa parte pequeña que todavía recordaba las oraciones de su madre, susurraba: «Di que sí». «Está bien», dijo Miguel finalmente. «Una noche, pero no veo cómo va a cambiar algo». «Tal vez no lo veas ahora», respondió Carlos. «Pero confía en mí. Dios tiene un plan para ti. Mañana, cuando regreses del desayuno, encontrarás algo en tu celda. Un regalo de mi parte. No es contrabando, no te va a meter en problemas. Pero quiero que le des una oportunidad, que lo leas. ¿Puedes prometerme eso?» Miguel asintió lentamente, sin entender de qué estaba hablando Carlos, pero algo en su interior le decía que confiara en este hombre. «Bueno», dijo Carlos, y entonces agregó algo que Miguel nunca olvidaría. «Contreras, quiero que sepas algo. Hay alguien que nunca ha dejado de amarte. Alguien que te ha estado buscando toda tu vida. Alguien que te vio cuando eras un niño arrodillado junto a tu madre orando. Alguien que vio cada lágrima que derramaste cuando ella murió. Alguien que nunca te abandonó, incluso cuando tú pensaste que él lo había hecho. Y ese alguien ha estado esperando pacientemente que estuvieras listo para escuchar. Y creo, Contreras, que ese momento es ahora». Carlos se alejó sin decir más, dejando a Miguel totalmente confundido, pero también, por primera vez en meses, con algo que se parecía a la esperanza. Esa noche, Miguel no usó el cable, cumplió su promesa. Y mientras se acostaba en su litera, mirando la oscuridad, susurró las primeras palabras de oración que había pronunciado en más de 20 años. «Dios, si realmente estás ahí, si realmente me amas, como dice ese guardia, muéstramelo, porque no puedo seguir así». El libro que habla. Al día siguiente, 3 de septiembre, lunes, Miguel fue al desayuno como siempre. Era el mismo desayuno de todos los días: avena aguada, una rebanada de pan duro, café que sabía a agua sucia. Miguel comió mecánicamente, sin prestarle atención, con su mente pensando en las palabras del oficial Ramírez. ¿Qué regalo podría darle un guardia o un prisionero? ¿Y cómo podría cambiar algo? Cuando regresó a su celda a las 7:30 de la mañana, después del conteo matutino, inmediatamente vio que algo era diferente. Sobre su litera había un objeto que no estaba ahí antes. Era un libro pequeño, más o menos del tamaño de su mano, con una cubierta de cuero marrón gastado. Miguel lo tomó con manos temblorosas y leyó el título grabado en dorado en la portada: Santa Biblia, Reina Valera, 1960. Miguel simplemente se quedó mirándola durante varios minutos. No sabía qué sentir. Una Biblia. El oficial Ramírez le había dado una Biblia. Por un momento, Miguel sintió ira. ¿Esto es todo? ¿Una Biblia vieja? ¿Cómo se supone que esto va a ayudarme? Pero entonces recordó la última vez que había visto una Biblia. Fue en el funeral de su madre, 21 años atrás. El pastor tenía una Biblia grande y negra, de la que leyó palabras que Miguel no entendió en ese momento, pero recordaba que su madre siempre tenía una Biblia pequeña, muy parecida a esta, en su mesita de noche. La leía cada noche antes de dormir. Miguel se sentó en su litera, sosteniendo la Biblia en sus manos. Era más pesada de lo que esperaba. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, llenas de versículos subrayados y notas escritas a mano en los márgenes. Esta había sido la Biblia personal de alguien que la había leído y estudiado profundamente. ¿Qué hago con esto?, se preguntó Miguel en voz alta. Ni siquiera sé cómo leer la Biblia. ¿Por dónde empiezo? Decidió abrirla al azar, dejando que las páginas cayeran donde quisieran.
El libro se abrió en el Evangelio de Juan, capítulo 3. Miguel comenzó a leer bajo la luz que entraba por la pequeña ventana de su celda. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Miguel tuvo que leer ese versículo 3 veces. De tal manera amó Dios al mundo. El mundo incluía a alguien como él, a un asesino, a alguien que había destruido vidas. Siguió leyendo. Versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para que el mundo sea salvo por él. Miguel sintió algo extraño en su pecho, como un calor que se expandía. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro nuevamente, pero esta vez eran diferentes. No eran lágrimas de desesperación, sino lágrimas de anhelo. ¿Era posible que todavía hubiera salvación para él? Pasó las páginas al azar de nuevo. Esta vez cayó en el Evangelio de Juan, capítulo 8. Leyó el versículo 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esas palabras golpearon a Miguel como un relámpago. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libertad?, pensó Miguel. Estoy en prisión de por vida. Nunca voy a ser libre. Pero entonces, algo dentro de él entendió. El versículo no estaba hablando de libertad física. Estaba hablando de otra clase de libertad. La libertad del peso de la culpa. La libertad de los recuerdos que lo atormentaban. La libertad de la prisión que había construido en su propia mente y corazón. Miguel siguió leyendo, ahora con hambre. Pasó horas ese día leyendo pasaje tras pasaje. Leyó sobre el hijo pródigo que se fue de casa, malgastó todo lo que tenía, y cuando regresó lleno de vergüenza, su padre corrió a abrazarlo. Leyó sobre la mujer adúltera que iba a ser apedreada, y como Jesús la defendió y le dijo: «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Leyó sobre el ladrón en la cruz, un criminal que estaba siendo ejecutado junto a Jesús, y cómo, en su último momento de vida, le pidió a Jesús: «Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Y Jesús le respondió: «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Con cada historia, con cada versículo, algo dentro de Miguel comenzó a cambiar. Por primera vez en su vida adulta, estaba entendiendo algo fundamental. Dios no amaba a las personas basándose en lo que habían hecho, sino a pesar de lo que habían hecho. Ese primer día, Miguel leyó durante 6 horas seguidas. Cuando sonó la campana para el almuerzo, ni siquiera se dio cuenta. Un guardia tuvo que venir a su celda a decirle que saliera. «Contreras, es hora de comer. Vamos». Miguel levantó la mirada de la Biblia, sorprendido de que hubiera pasado tanto tiempo. «Ah, sí, disculpe». Mientras caminaba hacia el comedor, Miguel sintió que algo era diferente. El peso en su pecho, ese peso aplastante que había cargado durante meses, se sentía un poco más ligero. Durante los siguientes días, Miguel no podía dejar de leer la Biblia. La leía durante el desayuno, ignorando la comida. La leía durante el tiempo de recreación en el patio, sentado en un rincón. La leía en su celda hasta que ya no había luz suficiente para ver las palabras. Los otros prisioneros lo notaron. Comenzaron a hacer comentarios. «Oye, Contreras se volvió religioso. Ahora es un santo, leyendo su Biblia todo el día. Probablemente está tratando de convencer al director de que ha cambiado para que lo saquen de aquí». Miguel escuchaba los comentarios, pero no les prestaba atención. Por primera vez en años, había encontrado algo que llenaba el vacío en su alma.
algo que le daba un propósito, aunque fuera pequeño. Entender más sobre este Dios que aparentemente lo amaba a pesar de todo. Una semana después de recibir la Biblia, Miguel marcó un versículo que le impactó especialmente. Estaba en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Nueva criatura, susurró Miguel, trazando las palabras con su dedo. ¿Es posible? ¿Puede alguien como yo convertirse en una nueva criatura? Quería creerlo. Oh, cómo quería creerlo. Pero había una parte de él que todavía dudaba. Todavía sentía que había ido demasiado lejos, que había hecho demasiado daño. El oficial Ramírez pasaba ocasionalmente por la celda de Miguel durante sus rondas. Nunca decía mucho, solo sonreía y asentía, viendo a Miguel con la Biblia en sus manos. Una tarde, Carlos se detuvo y preguntó: ¿Cómo va la lectura, Contreras? Miguel levantó la mirada. Oficial Ramírez, tengo una pregunta. Adelante. He leído muchas historias en esta Biblia, historias de personas que Dios perdonó y transformó. Pero todas esas personas parecían tener algo bueno en ellas para empezar. Yo no soy como ellas. He hecho cosas imperdonables. ¿Cómo puede Dios perdonar eso? Carlos sonrió suavemente. Contreras, ¿has leído sobre el apóstol Pablo? No creo. Búscalo. Está en el libro de Hechos. Pablo, antes de mí nos dice... Conocer a Jesús se llamaba Saulo y era un perseguidor brutal de cristianos. Los arrestaba, los torturaba y cuando eran ejecutados, él estaba allí aprobándolo. Era responsable de la muerte de muchas personas inocentes. Miguel escuchaba con atención. Carlos continuó. Pero un día, Jesús se le apareció a Saulo en el camino a Damasco y lo transformó completamente. Saulo se convirtió en Pablo, uno de los más grandes evangelistas que jamás haya vivido. Escribió gran parte del Nuevo Testamento que estás leyendo. Y si Dios pudo perdonar y transformar a alguien como Pablo, puede hacer lo mismo contigo. Pero Pablo se convirtió en algo grande, argumentó Miguel. Cambió el mundo. Yo estoy aquí en prisión de por vida. No puedo cambiar nada. ¿Quién dice que no puedes cambiar nada? Respondió Carlos. Contreras, hay 200 prisioneros en este pabellón. Cada uno de ellos necesita esperanza. Cada uno de ellos necesita escuchar que hay un Dios que los ama. Tal vez el plan de Dios para ti no es salir de esta prisión, sino transformarla desde adentro. Esas palabras se quedaron con Miguel durante días. Transformarla desde adentro. ¿Podría ser posible? Pero a pesar de la esperanza que estaba encontrando en la Biblia, Miguel todavía estaba luchando. Todavía tenía noches donde los recuerdos lo atormentaban. Todavía escuchaba las voces de sus víctimas. Todavía sentía el peso aplastante de su culpa. Y entonces llegó la noche del 2 de septiembre, exactamente un mes después de que Carlos le diera la Biblia. Esa noche cambiaría todo. La noche de la desesperación era domingo, 2 de septiembre de 2018. Miguel había estado leyendo la Biblia durante exactamente un mes. Había leído los 4 evangelios completos, varios de los salmos y partes de las cartas de Pablo. Pero ese día en particular, Miguel estaba teniendo uno de sus peores días desde que recibió la Biblia. Había comenzado temprano en la mañana, durante el desayuno. Miguel estaba sentado en una mesa en el comedor cuando 2 prisioneros se acercaron. Uno de ellos, un hombre grande con tatuajes cubriendo sus brazos y cuello, se sentó frente a Miguel. «Oye, Contreras», dijo el hombre con una sonrisa burlona. «Escuché que ahora eres cristiano. ¿Eso es cierto?»
Miguel levantó la mirada de su bandeja. Solo estoy leyendo la Biblia. Eso es todo. Oh, solo estás leyendo, se rió el hombre. Bueno, déjame decirte algo, hermanito. Dios no tiene tiempo para tipos como nosotros. Hicimos lo que hicimos. No hay perdón para eso. Y leer un libro viejo no va a cambiar nada. El otro prisionero agregó. Además, si Dios fuera tan bueno y amoroso como dicen, ¿por qué permitiría que termináramos aquí? ¿Por qué permitiría todo el sufrimiento en el mundo? Piénsalo, Contreras. Es solo una ilusión, una mentira para que la gente débil se sienta mejor sobre su vida miserable. Miguel no respondió, simplemente terminó su desayuno en silencio y regresó a su celda. Pero las palabras de esos hombres lo persiguieron todo el día. Dios no tiene tiempo para tipos como nosotros. ¿Es solo una ilusión? ¿Una mentira para gente débil? Miguel intentó leer la Biblia para calmar su mente, pero por primera vez desde que la recibió, las palabras parecían no penetrar. Era como si hubiera una pared entre él y las páginas. La duda comenzó a filtrarse en su mente. ¿Y si tienen razón? ¿Y si todo esto es solo una fantasía que me estoy contando a mí mismo para hacer la vida en prisión más soportable? ¿Y si realmente no hay perdón para alguien como yo? A medida que pasaba el día, la duda se convirtió en algo más oscuro. Miguel comenzó a pensar nuevamente en todo lo que había hecho, cada crimen, cada persona lastimada, cada vida destruida. Para la tarde, Miguel estaba en una espiral descendente de desesperación. He estado leyendo esta Biblia durante un mes, pensaba, pero nada ha cambiado realmente. Todavía estoy en esta celda. Todavía voy a morir aquí. Todavía cargo con el peso de todo lo que hice. ¿De qué sirve? Después de la cena, Miguel regresó a su celda y se acostó en su litera, mirando al techo. Las voces en su cabeza eran más fuertes que nunca. Eres un fracaso. Eres un asesino. No mereces vivir. Dios no puede perdonarte. Estás demasiado lejos. Es demasiado tarde. Miguel cerró los ojos, tratando de bloquear las voces, pero solo se volvían más fuertes. Comenzó a sudar. Su corazón latía rápidamente. Sentía que se estaba ahogando. A las 9 de la noche, después del último conteo del día, las luces del pabellón se apagaron. Solo quedaba la iluminación tenue de emergencia en los pasillos. Miguel se sentó en su litera, abrazando sus rodillas, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Las lágrimas corrían por su rostro. El dolor en su pecho era insoportable. No puedo más, susurró en la oscuridad. No puedo seguir viviendo así. Es demasiado, demasiado dolor, demasiada culpa. Miró debajo de su colchón, donde todavía guardaba el cable eléctrico del mes anterior. Lo había guardado por si acaso, por si las cosas se ponían tan malas que no pudiera soportarlo, y ahora estaban tan malas. Miguel sacó el cable. Sus manos temblaban mientras lo sostenía. Era fuerte, lo suficientemente fuerte para sostener su peso sin romperse esta vez. Lo siento, mamá, dijo en voz alta, con voz quebrada. Lo intenté. Intenté encontrar a Dios como me pediste. Pero no puedo. No puedo vivir con lo que he hecho. Es demasiado. Miró la Biblia que estaba en el pequeño estante junto a su litera. Por un momento, pensó en abrirla una vez más, pero sacudió la cabeza. No sirve, pensó. No sirve para alguien como yo. Miguel se paró en su litera y ató un extremo del cable alrededor de los barrotes de la ventana. Hizo un nudo corredizo en el otro extremo y lo colocó alrededor de Minusin, su cuello. Eran las 11:07 de la noche. Miguel cerró los ojos. Dios, susurró, si realmente existes, lo siento. Siento todo. Pero no puedo más.
Y entonces, a las 11:11 de la noche, exactamente, Miguel se dejó caer. El cable se tensó alrededor de su cuello. Miguel sintió que no podía respirar. Pánico, oscuridad, dolor. Esto es, pensó. Finalmente se acabó. Pero entonces sucedió algo que Miguel nunca podría explicar completamente. Algo que desafía toda lógica humana. Algo que solo puede describirse como un milagro divino. Porque a las 11:11 de la noche, del 2 de septiembre de 2018, en la celda número 17 del pabellón D de la Penitenciaría Estatal de Máxima Seguridad, Jesucristo entró. El encuentro. Esto es lo que Miguel recuerda de esos momentos. Estaba colgando del cable, sintiéndose desvanecer, cuando de repente sintió manos. Manos que lo sostuvieron, que tomaron su peso, que lo bajaron gentilmente. Al principio pensó que era un guardia que lo había descubierto, pero cuando sus pies tocaron el piso de su celda y abrió los ojos, lo que vio no era un guardia. Era luz. No una luz como de una linterna o bombilla. Era una luz diferente, una luz que parecía tener peso y sustancia. Una luz que llenaba toda la celda, pero que extrañamente no lastimaba sus ojos. Y en medio de esa luz había una figura. Miguel cayó de rodillas, temblando incontrolablemente. El cable todavía estaba alrededor de su cuello, pero ya no le importaba. No podía apartar los ojos de la figura frente a él. La figura era la de un hombre, pero no como cualquier hombre que Miguel hubiera visto. Irradiaba amor, poder y santidad de una manera que Miguel no podía comprender. Y aunque Miguel nunca había visto una imagen de Jesús que le pareciera correcta, supo en lo profundo de su ser quién era esta figura. Era Jesús. Miguel, dijo la voz, y era como 1000 aguas corriendo, pero también suave como un susurro. Miguel, hijo mío. Miguel no podía hablar, solo podía llorar. Lágrimas corrían por su rostro como ríos. Yo, intentó decir Miguel, pero las palabras no salían. Lo sé, dijo Jesús, acercándose. Lo sé todo. Cada acción, cada pensamiento, cada dolor que has causado y cada dolor que has sufrido. Lo sé todo. Miguel se cubrió el rostro con las manos avergonzado. Entonces sabes que no merezco estar en tu presencia. Sabes lo que he hecho. Por favor, aléjate de mí. Soy inmundo. Soy... Pero antes de que pudiera terminar, sintió manos tocando su rostro. Jesús se había arrodillado frente a él y estaba levantando gentilmente su cabeza para que lo mirara. Miguel, dijo Jesús, y en su voz había un amor tan profundo que Miguel pensó que su corazón se rompería. Vine precisamente porque sabes lo que has hecho. Vine porque estás quebrantado. Vine porque finalmente reconoces que necesitas salvación. Pero es demasiado tarde, sollozó Miguel. He ido demasiado lejos. He lastimado a demasiada gente. Jesús puso un dedo sobre los labios de Miguel, silenciándolo gentilmente. Miguel, ¿ves mis manos? Jesús extendió sus manos y Miguel vio las cicatrices, las marcas de los clavos que atravesaron esas manos hace 2000 años. Estas cicatrices, continuó Jesús, las recibí por ti, por cada pecado que cometiste, por cada vida que lastimaste, por cada momento de oscuridad en el que caminaste. Pagué el precio completo. No quedó nada sin cubrir, nada. Pero, Miguel intentó protestar. No hay peros, hijo mío. Mi sacrificio fue suficiente. La pregunta no es si puede ser perdonado. La pregunta es, ¿aceptarás mi perdón? Miguel levantó la mirada, encontrándose directamente con los ojos de Jesús. Y en esos ojos vio algo que nunca había experimentado en toda su vida. Amor incondicional. No amor basado en lo que había hecho o dejado de hacer, sino amor puro, perfecto, eterno. Yo acepto, susurró Miguel. No sé cómo,
No sé por qué me amas después de todo, pero acepto. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Jesús tocó el pecho de Miguel, justo sobre su corazón, y Miguel sintió algo salir de él. Era como si toda la oscuridad, toda la culpa, todo el peso que había cargado durante años estuviera siendo extraído de su cuerpo. Miguel gritó, no de dolor sino de alivio. Cayó al suelo, temblando, mientras años de tormento espiritual salían de él como veneno siendo drenado de una herida, y en su lugar sintió algo entrar. Era paz, era gozo, era vida. Miguel, dijo Jesús, ayudándolo a ponerse de pie, te doy un corazón nuevo, te doy un espíritu nuevo, las cosas viejas pasaron. Todo es hecho nuevo, ahora eres mi hijo, eres libre. ¿Libre?, preguntó Miguel, mirando alrededor de su celda. Pero todavía estoy en prisión. Jesús sonrió. Los barrotes y las paredes no son la única prisión, hijo mío. Has estado en prisión dentro de tu propia mente durante años, pero ahora esa prisión ya no existe. Eres libre de verdad y quiero que uses esa libertad para un propósito. ¿Qué propósito?, preguntó Miguel. Mira a tu alrededor, dijo Jesús. En este lugar hay 200 hombres que están donde tú estabas hace una hora, perdidos, sin esperanza, creyendo que están demasiado lejos para ser salvos. Pero tú ahora sabes la verdad. Sabes que nadie está demasiado lejos, y quiero que les digas eso. Quiero que seas mi luz en este lugar oscuro. Pero yo no sé cómo, protestó Miguel. No soy pastor, no soy predicador, apenas entiendo la Biblia. Yo te enseñaré, respondió Jesús. Yo estaré contigo cada día, cada momento. No te dejaré ni te abandonaré. Y cuando hablen, no serás tú quien hable, sino mi espíritu a través de ti. Miguel sintió algo en su mano. Miró hacia abajo y vio que Jesús había colocado algo allí. Era la Biblia, la misma que Carlos le había dado. Lee esto cada día, dijo Jesús. Y cuando leas, yo estaré allí, hablándote. Estas palabras son vida, son poder, son verdad, y ahora son tuyas. Señor, dijo Miguel, cayendo de rodillas nuevamente, no soy digno, pero si tú crees que puedo hacer esto, lo haré. Dedicaré el resto de mi vida a servirte. No importa si es en esta celda o en cualquier otro lugar. Soy tuyo. Jesús puso su mano sobre la cabeza de Miguel. Así se dice, hijo mío. Ahora levántate. Tienes trabajo que hacer. Y entonces la luz se fue completamente. Miguel estaba de pie en su celda, todavía con el cable alrededor de su cuello. Lo quitó con manos temblorosas y lo tiró al piso. Miró el reloj en la pared del pasillo que podía ver desde su celda. Eran las 11:13 de la noche. Solo habían pasado 2 minutos desde que había intentado suicidarse. 2 minutos que cambiaron su eternidad. Miguel cayó de rodillas y lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alegría, de gratitud, de asombro absoluto de lo que acababa de suceder. Gracias, susurraba una y otra vez. Gracias, Jesús, gracias. Se quedó allí, arrodillado en el piso de su celda, hasta que salió el sol. El hombre nuevo. Cuando el guardia llegó para el conteo de las 6 de la mañana del 3 de septiembre, encontró a Miguel arrodillado en el piso de su celda, con la Biblia abierta frente a él, profundamente concentrado en la lectura. Contreras, levántate para el conteo, dijo el guardia. Miguel levantó la mirada y el guardia se sorprendió. Había algo diferente en los ojos de este prisionero. Ya no eran los ojos vacíos y desesperados que había visto durante meses. Ahora brillaban con algo que el guardia no podía identificar. ¿Esperanza? ¿Paz? Buenos días, oficial, dijo Miguel con una sonrisa. El guardia frunció el ceño. En 5 años trabajando en esta prisión,
Nunca había escuchado a un prisionero del pabellón D desearle buenos días con una sonrisa genuina. Buenos días, respondió automáticamente, marcando su lista y siguiendo adelante. Pero se detuvo y miró hacia atrás. Miguel ya estaba de nuevo arrodillado, leyendo su Biblia. Algo cambió en ese tipo, pensó el guardia. Algo definitivamente cambió. Durante el desayuno, los otros prisioneros también notaron el cambio en Miguel. Caminaba diferente. Su postura era erguida en lugar de encorvada. Su rostro, que durante meses había sido una máscara de dolor, ahora irradiaba paz. «Oye, Contreras», lo llamó uno de los prisioneros mientras Miguel se sentaba con su bandeja. «¿Qué te pasó? Pareces diferente». Miguel sonrió. «Conocí a alguien anoche, alguien que cambió mi vida». El prisionero se rió. «¿Conociste a alguien? Hermano, estamos en prisión. ¿De qué hablas?» «Conocí a Jesús», dijo Miguel simplemente, «y él me salvó». Hubo un momento de silencio en la mesa, luego risas. «Oh, Contreras se volvió loco», dijo alguien. «Finalmente se quebró». Pero Miguel no se ofendió, solo sonrió. «Tal vez sí me quebré, pero cuando me quebré, Dios pudo entrar y rehacerme, y ahora soy nuevo». Durante los siguientes días, Miguel no podía dejar de hablar de lo que le había sucedido, no de manera molesta o insistente, sino con una alegría genuina que era contagiosa. Le contó al oficial Ramírez, quien lloró de alegría al escuchar el testimonio. Sabía que Dios tenía un plan para ti, Contreras. Lo sabía. Le contó a otros prisioneros durante el tiempo de recreación. Algunos se burlaron, otros lo ignoraron, pero algunos, unos pocos, escucharon con interés. Uno de esos fue un hombre llamado Roberto, de 45 años, que había estado en prisión durante 20 años por homicidio. Roberto se acercó a Miguel una tarde en el patio. «Oye, Contreras», dijo Roberto nerviosamente, «he estado escuchando lo que dices sobre Jesús y todo eso. Y, bueno, me preguntaba si podrías responder una pregunta». «Claro», respondió Miguel. «¿Crees que Dios puede perdonar a alguien como yo?» «Maté a un hombre, con mis propias manos. Fue en un momento de ira, pero eso no cambia el hecho de que lo hice. Su familia perdió a un padre, a un esposo. ¿Cómo puede Dios perdonar eso?» Miguel miró a Roberto con compasión. «Roberto, déjame contarte algo. Yo también hice cosas terribles. Lastimé a gente, destruí vidas y pensaba exactamente lo mismo que tú. Pensaba que estaba demasiado lejos para ser perdonado». «¿Y?», preguntó Roberto. «Y Jesús me mostró sus manos», continuó Miguel. «Me mostró las cicatrices de los clavos y me dijo que esas cicatrices eran por mí. Por cada pecado, el precio ya fue pagado. La pregunta no es si Dios puede perdonarnos. La pregunta es si nosotros aceptaremos ese perdón». Lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Roberto. Yo quiero ese perdón. He cargado con esta culpa durante 20 años. Me está matando». Miguel puso su mano en el hombro de Roberto. «Entonces, oremos juntos ahora mismo». Allí, en medio del patio de recreación de la prisión, con guardias caminando alrededor y otros prisioneros jugando baloncesto, Miguel guió a Roberto en una oración de salvación. «Señor Jesús», oró Roberto con voz quebrada, «he hecho cosas terribles, he vivido una vida de pecado, pero hoy reconozco que necesito tu perdón. Creo que moriste en la cruz por mí, creo que resucitaste, y te pido que entres en mi corazón y me hagas nuevo. Soy tuyo, Jesús, soy tuyo». Cuando Roberto terminó de orar, abrió los ojos y miró a Miguel. «Siento algo diferente», dijo con asombro. «Es como si un peso se hubiera ido». Miguel sonrió ampliamente. «Así es como se siente la libertad, hermano. Bienvenido
a la familia de Dios. Ese fue solo el primero. En las siguientes semanas, Miguel guió a 5 prisioneros más a Cristo. Luego 10, luego 20. El oficial Ramírez comenzó a organizar estudios bíblicos informales durante la hora de recreación. Al principio, solo asistían Miguel, Roberto y otros 3 hombres. Pero para el mes de octubre había 15 hombres reuniéndose regularmente. El capellán de la prisión, un hombre mayor llamado Padre Tomás, escuchó sobre lo que estaba sucediendo en el pabellón D. Visitó a Miguel en su celda. He sido capellán aquí durante 30 años, dijo Padre Tomás, y he visto muchas cosas, pero nunca he visto un avivamiento como el que está sucediendo ahora. Miguel, Dios te está usando poderosamente. No soy yo, padre, respondió Miguel humildemente. Es Jesús trabajando a través de mí. Yo solo soy un vaso quebrantado que Él decidió usar. Los vasos quebrantados son los que Dios más usa, sonrió Padre Tomás, porque reconocen que sin Él no son nada. Para diciembre de ese año había un grupo de 35 prisioneros en el pabellón D que se identificaban como cristianos nacidos de nuevo. Se reunían cada martes y jueves para estudiar la Biblia. Se apoyaban mutuamente, oraban juntos, y la atmósfera del pabellón comenzó a cambiar. Había menos peleas, menos violencia. Los guardias lo notaron. No sé qué está pasando en el pabellón D, comentó uno de los guardias en la sala de descanso. Pero ese lugar solía ser el peor. Ahora es el más tranquilo de toda la prisión. El director de la prisión también lo notó. Un día llamó a Miguel a su oficina. Miguel entró nerviosamente. Nunca había estado en la oficina del director. Se preguntaba si estaba en problemas. Siéntese, Contreras, dijo el director, un hombre de 60 años con cabello blanco y expresión seria. Miguel se sentó. He estado revisando los reportes de su pabellón, continuó el director, y he notado una disminución significativa en incidentes violentos en los últimos 3 meses. Los guardias me dicen que usted está involucrado en algún tipo de grupo religioso. Sí, señor, respondió Miguel. Estudios bíblicos, no, señor, con permiso del capellán. El director asintió. No tengo problema con actividades religiosas, siempre y cuando no causen problemas. Pero lo que me interesa es esto. ¿Qué es lo que está haciendo que está cambiando a estos hombres? Miguel pensó por un momento antes de responder. Con todo respeto, señor, no soy yo quien los está cambiando. Es Jesucristo. Estos hombres, incluyéndome. Hemos pasado años cargando con culpa, vergüenza y desesperanza. Pero cuando encuentran a Jesús, encuentran perdón y propósito. Y eso los cambia desde adentro. El director lo observó durante un largo momento. Contreras, estoy viendo resultados. No soy un hombre religioso, pero respeto lo que sea que funcione. Quiero darle permiso oficial para expandir su grupo de estudio bíblico. Puede usar la sala de recreación los martes y jueves por las noches. Miguel apenas podía creerlo. ¿En serio, señor? En serio, pero con una condición. Estos hombres tienen que seguir comportándose bien. Si veo que su grupo causa problemas, lo cerraré inmediatamente. ¿Entendido? Sí, señor. Gracias, señor. Cuando Miguel salió de la oficina del director, quería gritar de alegría. Dios estaba abriendo puertas que parecían imposibles. El ministerio en la prisión. Durante los siguientes 2 años, el ministerio de Miguel creció exponencialmente. Para el año 2020, había más de 100 prisioneros en la penitenciaría que asistían regularmente a los sonidos estudios bíblicos. Miguel se convirtió en un líder espiritual respetado, no solo por los prisioneros, sino también por el personal. El oficial Ramírez
se convirtió en su mentor y padre espiritual, enseñándole teología básica y cómo guiar estudios bíblicos efectivos. Padre Tomás, el capellán, le dio a Miguel acceso a una biblioteca entera de libros cristianos. Miguel devoraba cada libro que podía conseguir. Estudiaba hasta altas horas de la noche, iluminando las páginas con la pequeña luz de su celda. Pero no todo fue fácil. Hubo resistencia. Algunos prisioneros no querían que la prisión se cristianizara, como lo llamaban. Hubo amenazas. Hubo momentos donde Miguel temía por su seguridad. Una noche en particular, 3 prisioneros confrontaron a Miguel en las duchas. El líder, un hombre enorme con múltiples condenas por violencia, empujó a Miguel contra la pared. «Escúchame bien, predicador», gruñó el hombre. «Estoy cansado de escuchar sobre tu Jesús. Estoy cansado de verte actuar como si fueras mejor que el resto de nosotros. ¿Vas a cerrar tu boca o te la voy a cerrar yo?» Miguel, en lugar de sentir miedo, sintió una paz sobrenatural. Miró al hombre directamente a los ojos y dijo calmadamente: «No actúo como si fuera mejor que nadie. Soy probablemente peor que la mayoría. Pero encontré a alguien que me ama a pesar de eso. Y ese alguien te ama a ti también». El hombre levantó su puño, listo para golpear. Pero algo en las palabras de Miguel lo detuvo. Bajó su puño lentamente. «No te entiendo, Contreras», dijo el hombre, confundido. «Deberías estar asustado, pero no lo estás». «Solía tener miedo de todo», respondió Miguel. «Miedo de morir, miedo de vivir. Pero ahora sé que pase lo que pase, Dios está conmigo. Así que no tengo miedo, pero sí tengo compasión por ti. Porque veo en tus ojos el mismo dolor que yo solía tener. Y quiero que sepas que hay salida de ese dolor». El hombre lo miró durante un largo momento. Luego, para sorpresa de todos, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Estoy cansado», susurró. «Estoy tan cansado de ser esta persona, de sentir esta ira todo el tiempo. No sé cómo detenerla». Miguel extendió su mano. «Permíteme mostrarte cómo. Permíteme presentarte a Jesús». Esa noche, ese hombre enorme y violento que había amenazado a Miguel se arrodilló y entregó su vida a Cristo. Su nombre era Marcos y se convirtió en uno de los defensores más fuertes del ministerio de Miguel. Para el año 2021, el testimonio de lo que estaba sucediendo en la penitenciaría estatal comenzó a extenderse fuera de sus muros. Organizaciones cristianas escucharon sobre el avivamiento y quisieron involucrarse. Una organización llamada Ministerio Prisiones con Propósito comenzó a enviar voluntarios cada mes para dar seminarios sobre sanidad emocional, perdón y restauración. Miguel trabajó estrechamente con ellos, ayudando a organizar los eventos y sirviendo como enlace con los prisioneros. Una mujer de esa organización, llamada Elena, quedó particularmente impactada por el testimonio de Miguel. Era una productora de video cristiana que documentaba historias de transformación. «Miguel», dijo Elena durante una de sus visitas, «tu historia necesita ser contada. El mundo necesita escuchar cómo Dios te salvó esa noche en tu celda. ¿Me permitirías grabar tu testimonio?» Miguel se sintió incómodo con la idea al principio. No quería llamar la atención sobre sí mismo, pero oró sobre ello y sintió que Dios le decía que sí. Así que en marzo de 2021, Miguel grabó su testimonio completo. Habló durante 2 horas, contando toda su historia: su infancia, la muerte de su madre, su descenso al crimen, su arresto, su desesperación en la celda y su encuentro sobrenatural con Jesús. No omitió nada. Fue brutalmente honesto sobre sus pecados, porque quería que la gente entendiera la magnitud del perdón de Dios.
Si Dios puede perdonarme a mí, dijo Miguel al final de su testimonio, con lágrimas corriendo por su rostro, puede perdonar a cualquiera, absolutamente a cualquiera, porque no hay nadie demasiado lejos, no hay nadie demasiado perdido, no hay nadie demasiado sucio para el amor de Dios. Su gracia es suficiente, su misericordia no tiene límites. Y si estás escuchando esto y piensas que no hay esperanza para ti, te digo, sí la hay. Su nombre es Jesús y está esperando que lo llames. El video del testimonio de Miguel se cargó en YouTube en abril de 2021. En la primera semana tuvo 1,000 visualizaciones. En el primer mes, 50,000. En 6 meses había sido visto más de 1,000,000 de veces. Los comentarios llegaban de todo el mundo. Esto me hizo llorar. Gracias por compartir tu historia. Estaba a punto de suicidarme cuando encontré este video. Gracias por recordarme que Dios me ama. He estado alejado de Dios durante años, pero después de escuchar tu testimonio, voy a volver a Él. Miguel recibía cartas de personas de todo el mundo compartiendo cómo su testimonio los había impactado. Leyó cada carta con asombro y gratitud. Nunca imaginé, le dijo a Carlos una tarde, que Dios usaría mi historia de esta manera. Pensé que iba a morir en esta celda olvidado, pero Dios la convirtió en un púlpito. Carlos sonrió. Eso es lo que Dios hace, Miguel. Toma nuestras mayores vergüenzas y las convierte en su mayor gloria. El legado de un hombre transformado. Hoy, en diciembre de 2025, Miguel Ángel Contreras sigue en la celda número 17 del pabellón D. Ha estado allí durante 7 años, y aunque sigue condenado a cadena perpetua, Miguel le dirá que es el hombre más libre del mundo. Las paredes físicas no determinan tu libertad, dice Miguel. Tu libertad está en tu espíritu, y mi espíritu es libre en Cristo. El ministerio que comenzó con un hombre quebrantado leyendo una Biblia, ahora ha transformado cientos de vidas dentro de la prisión. Más de 300 prisioneros han entregado sus vidas a Cristo a través del ministerio de Miguel en los últimos 7 años. Pero el impacto se extiende más allá de los muros de la prisión. El video testimonio de Miguel ha sido visto más de 10 millones de veces. Ha sido traducido a 15 idiomas. Ha sido usado en iglesias, grupos de jóvenes y centros de rehabilitación alrededor del mundo. Miguel recibe más de 50 cartas cada semana de personas compartiendo cómo su historia los ha impactado. Lee cada una cuidadosamente y responde a tantas como puede. Cada carta es un recordatorio, dice Miguel, de que Dios puede usar cualquier cosa para su gloria, incluso las partes más rotas y oscuras de nuestras vidas. El oficial Carlos Ramírez se jubiló en 2022, pero sigue visitando a Miguel regularmente. Se han convertido en mejores amigos, hermanos en Cristo. Cuando Dios me habló sobre Miguel hace 7 años, reflexiona Carlos, no tenía idea de la magnitud de lo que él iba a hacer. Pensé que tal vez salvaría a un hombre, pero Dios usó a ese hombre para salvar a cientos. Roberto, el primer prisionero que Miguel guió a Cristo, fue liberado en 2022 después de completar su sentencia. Ahora trabaja con Ministerio Prisiones con Propósito, visitando prisiones y compartiendo su testimonio de transformación. Miguel me salvó la vida, dice Roberto. Bueno, no él, sino Jesús a través de él. Pero Miguel fue el instrumento, y ahora yo quiero ser ese instrumento para otros. Marcos, el hombre que amenazó a Miguel en las duchas, también fue transformado radicalmente. Se convirtió en uno de los líderes del ministerio dentro de la prisión. Aunque su sentencia es también cadena perpetua, Marcos dice que encontró el propósito por el que nació. Tuve que venir a prisión
para encontrar libertad, dice Marcos. No tiene sentido lógico, pero así es Dios. Usa las cosas que el mundo llama maldiciones y las convierte en bendiciones. En cuanto a Miguel, su día típico comienza a las 5 de la mañana con 2 horas de oración y lectura bíblica. Luego desayuna, asiste a las actividades requeridas de la prisión y dedica sus tardes y noches al ministerio. Guía 3 estudios bíblicos por semana. Hace consejería 1 a 1 con prisioneros que están luchando. Escribe cartas de ánimo a personas que contactan con él a través del ministerio. Y cada noche, antes de dormir, ora por nombre por cada persona que le ha pedido oración. Mi celda se ha convertido en mi capilla, dice Miguel. Este lugar que fue diseñado para destruirme se ha convertido en el lugar donde encontré mi verdadero propósito. Cuando le preguntan si desea ser liberado algún día, Miguel responde: por supuesto que me encantaría ver el mundo exterior nuevamente. Me encantaría abrazar a mis hermanos si todavía están vivos. Me encantaría caminar en un parque, sentir el sol en mi rostro, sin barrotes bloqueando la vista. Pero si Dios quiere que termine mis días aquí, estoy en paz con eso, porque sé que estoy exactamente donde Él me quiere. Y no hay mejor lugar que estar en el centro de la voluntad de Dios. Elena, la productora de video, sigue visitando la prisión regularmente para documentar el ministerio. Está trabajando en un documental completo sobre la transformación que ha sucedido en la penitenciaría estatal. Lo que está sucediendo aquí, dice Elena, es nada menos que un milagro moderno. He visto muchos ministerios en mis 20 años de carrera, pero nunca he visto algo con el poder y autenticidad de esto. Es Dios moviéndose de manera tangible. Padre Tomás, el capellán, ahora tiene 82 años y planea jubilarse pronto, pero le ha pedido al director de la prisión que Miguel sea considerado como líder oficial del ministerio cristiano de la prisión. Ese hombre, dice Padre Tomás con ojos llorosos, entiende la gracia de una manera que yo, con todos mis años de seminario, nunca pude, porque la vivió, la experimentó en su forma más pura, y ahora la comparte con una pasión que es contagiosa. El director de la prisión, que inicialmente era escéptico del grupo religioso de Miguel, ahora es uno de sus mayores apoyadores. Los números no mienten, dice el director. Desde que este ministerio comenzó, la violencia en esta prisión ha disminuido un 65%. Los costos de atención médica han bajado porque hay menos peleas y menos lesiones. La moral del personal ha mejorado y, más importante, estoy viendo a hombres cambiar de verdad. No solo comportándose bien para obtener beneficios, sino cambiando desde adentro. Eso es algo que ningún programa del gobierno ha logrado hacer. El mensaje para ti. Querida hermana que estás escuchando esta historia, quiero que sepas por qué te la he contado. No es solo una historia inspiradora sobre un hombre que cambió su vida. Es un recordatorio del poder ilimitado de nuestro Dios. Tal vez estás escuchando esto y piensas, esa es una historia hermosa, pero mi situación es diferente. Mis pecados son diferentes. Mi dolor es diferente. Pero déjame decirte algo. No importa qué hayas hecho. No importa qué hayas vivido. No importa cuán lejos sientas que estás de Dios. Él puede alcanzarte. Así como alcanzó a Miguel en la celda más oscura de una prisión de máxima seguridad, puede alcanzarte donde sea que estés ahora. Tal vez has cometido errores que te persiguen. Jesús los conoce todos y su sangre los cubre todos. Tal vez cargaste con culpa durante años. Jesús
Quiere quitártela y darte paz. Tal vez piensas que es demasiado tarde para ti. Para Dios nunca es demasiado tarde. Mientras tengas aliento en tus pulmones, hay esperanza. Mira, la historia de Miguel no es especial porque él sea especial. Es especial porque nuestro Dios es especial. Es un Dios que busca a los perdidos. Es un Dios que ama a los quebrantados. Es un Dios que redime lo irredimible. Y si lo hizo por Miguel, lo puede hacer por ti. Lo puede hacer por tu hijo que está lejos de Dios. Lo puede hacer por tu esposo que no conoce al Señor. Lo puede hacer por tu hermano que está en prisión. Lo puede hacer por tu amiga que está contemplando el suicidio. Nadie está demasiado lejos. Nadie está demasiado perdido. Nadie está fuera del alcance del amor de Dios. Miguel quiere que sepas algo más. Él dice, si estás escuchando mi historia y sientes un tirón en tu corazón, ese es el Espíritu Santo llamándote. No ignores ese llamado. No lo pospongas. Hoy es el día de salvación. Tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo. Tal vez fuiste cristiana hace años, pero te alejaste. Tal vez has estado en la iglesia toda tu vida, pero nunca has tenido un encuentro real con Jesús. Sea cual sea tu situación, Dios te está llamando ahora mismo. A través de esta historia, a través de estas palabras, Él te está diciendo, te amo, te he estado esperando, ven a mí. ¿Cómo respondes a ese llamado? Es simple, no necesitas palabras perfectas, no necesitas estar en una iglesia, no necesitas limpiar tu vida primero, solo necesitas un corazón sincero. Si quieres entregar tu vida a Jesús ahora mismo, repite esta oración conmigo. No son las palabras exactas lo que importa, sino la sinceridad de tu corazón. Señor Jesús, reconozco que soy pecadora. Reconozco que he vivido lejos de ti. Reconozco que he hecho cosas que están mal. Pero también reconozco que tú moriste en la cruz por mí, que pagaste el precio por todos mis pecados. Hoy te pido perdón. Hoy abro mi corazón y te invito a entrar. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Cámbiame desde adentro, hazme nueva. Ya no quiero vivir para mí misma, quiero vivir para ti. Gracias por amarme. Gracias por no rendirte conmigo. Gracias por buscarme hasta encontrarme. En el nombre de Jesús, amén. Si acabas de hacer esa oración con sinceridad, déjame ser la primera en decirte, bienvenida a la familia de Dios. En este momento, tus pecados han sido perdonados. En este momento, has pasado de muerte a vida. En este momento, el cielo está celebrando porque una hija perdida ha regresado a casa. 7 años después, es el 3 de septiembre de 2025. 7 años exactos desde aquella noche en que Miguel intentó quitarse la vida y Jesús intervino. Cada año en esta fecha, Miguel hace algo especial. Se arrodilla en el mismo lugar de su celda donde encontró a Jesús y pasa 12 horas en oración y ayuno, dando gracias por su salvación. Hoy, mientras está arrodillado allí, piensa en todo lo que Dios ha hecho en estos 7 años. Piensa en las vidas cambiadas. Piensa en las familias restauradas. Piensa en los prisioneros que encontraron esperanza cuando no tenían ninguna. Y piensa en su madre, Rosa María, que oró por él cuando era niño. Esas oraciones que pensaba que no habían sido contestadas, fueron contestadas de la manera más poderosa posible. Mamá, susurra Miguel, con lágrimas en sus ojos, lo logré. Estoy con Jesús, como me pediste. Y algún día, cuando llegue mi tiempo, te veré en el cielo. Y podrás abrazarme y decir, lo lograste, mi amor, lo lograste. En ese momento, Miguel siente una paz profunda, una confirmación del Espíritu Santo de que su madre, desde el cielo, está sonriendo orgullosa. Miguel abre su Biblia, esa misma Biblia gastada
que Carlos le dio hace 7 años. Las páginas ahora están más amarillas, más gastadas, llenas de subrayados y notas en casi cada página. Lee su versículo favorito, el que lo impactó la primera noche que leyó la Biblia. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Verdaderamente libre, repite Miguel en voz alta. Eso es lo que soy, verdaderamente libre. Y mientras el sol se pone sobre la penitenciaría estatal, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura, Miguel Ángel Contreras, prisionero número 87.432, Hijo amado de Dios, ministro de Jesucristo, da gracias. Gracias por la celda que se convirtió en su capilla. Gracias por las cadenas que lo llevaron a la libertad verdadera. Gracias por la desesperación que lo llevó a la salvación. Y sobre todo, gracias por un Salvador que nunca se rinde, que nunca abandona, que persigue a los perdidos hasta que son encontrados. Porque si Dios puede tomar a un hombre condenado a muerte en una celda oscura y convertirlo en una luz brillante para cientos, ¿qué puede hacer con tu vida? La respuesta es cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa. Solo tienes que decir sí. Hermanas queridas, si esta historia tocó tu corazón, te pido que hagas algo por mí. Primero, comparte esta historia. Hay alguien en tu vida que necesita escucharla. Tal vez tu hijo, tal vez tu vecina, tal vez una amiga que está pasando por un momento difícil. Compártela, porque nunca sabes quién necesita escuchar que Dios todavía hace milagros. Segundo, ora. Ora por los hombres y mujeres que están en prisión. Ora por las personas que están en las celdas oscuras de su propia desesperación. Ora por aquellos que piensan que no hay esperanza. Porque tus oraciones tienen poder. Tercero, si conoces a alguien que está luchando, que está contemplando rendirse, que piensa que está demasiado lejos de Dios, dile esto: nadie está demasiado lejos. Dios te ama, Jesús te busca y hay esperanza. Y si tú eres esa persona que está luchando, recuerda esto: Miguel estuvo donde tú estás, con una sábana alrededor de su cuello, creyendo que no había salida. Pero Dios intervino y lo puede hacer por ti también. No importa qué tan oscura sea tu noche, el amanecer viene. No importa qué tan profundo sea tu valle, hay una salida. No importa qué tan perdida te sientas, Dios sabe exactamente dónde estás. Y Él te está llamando por tu nombre en este momento. ¿Lo escuchas? Él dice: hija mía, te amo. Te he amado desde antes de que nacieras. Te amaré por toda la eternidad y quiero que vengas a casa. Ven a casa, querida hermana. Ven a casa. Jesús todavía salva. Jesús todavía transforma. Jesús todavía hace milagros. Y el próximo milagro puede ser el tuyo. Si esta historia bendijo tu vida, escribe en los comentarios: Jesús todavía salva. Y que Dios te bendiga abundantemente. Que llene tu vida de su paz, su gozo y su amor incondicional. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.